Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Hemos llegado al episodio final de esta primera jornada de la mujer y de la parte 1 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. No fue una tarea sencilla, pero se logró. Conjuntar a Brenda, Laura, Elías, Marta, Sandra, Betsabe, Jenny, Yamile, Eufrosina y Patricia es un sueño hecho realidad porque les admiro por su trabajo, por ser quienes son y les agradezco el haber aceptado ser parte de esta locura. Pero además, te agradezco a ti por comprometerte conmigo a cambiar el entorno de violencia e inequidad que habita en las mujeres. La Jornada de la Mujer nace con el propósito de llevarnos a reflexionar, de reeducarnos, de ver la otra cara del mundo en el que habitan las mujeres, de analizar desde distintos ángulos lo que está sucediendo, pero también con el propósito de que asumamos la responsabilidad de que las cosas continúen así y nos comprometamos a cambiar al menos nuestro metro cuadrado. Si esta jornada logró cambiar tu perspectiva de alguna manera, entonces puedo darme por bien servido. Pero dejemos el rollo, ya sé que mueres por ver este episodio. Ir en contra de lo establecido, romper las reglas, ir en contra de las expectativas que la gente ha puesto sobre nosotros no es algo sencillo, pero créeme, al final es algo satisfactorio. Vivir en sociedad conlleva de una manera u otra dejarse influenciar por los juicios y la presión de grupo. De alguna forma, en ocasiones, necesitamos sentir la aprobación de nuestro entorno. Pero cuando permitimos que las opiniones externas nos afecten, pueden apagar nuestra propia voz interior. Nos desconectamos de nuestra esencia, misión y vocación y vamos por la vida sin rumbo, persiguiendo objetivos que no son los nuestros. Pero créeme, esto tiene una solución. No fácil, pero posible. Se trata de escucharse, de romper las cadenas, de confiar en nosotros, nosotras, nosotres y comenzar a caminar en nuestra propia dirección. Seamos honestos, al final del camino es nuestra vida, es nuestra felicidad. Se trata de luchar por lo que queremos, por eso que nos mueve, por nuestras convicciones. Romper paradigmas, ir contra la corriente no es algo sencillo, pero de verdad créeme, el costo que hay que pagar vale toda la pena. Para cerrar esta jornada invité a una mujer chingona, Patricia Mercado. Patricia es economista, activista, senadora, alguien que ha adoptado al feminismo desde su juventud y ha estado comprometida con la justicia social desde siempre, apoyando a distintos sectores. Ella es el ejemplo de que no debes de parar bajo ninguna circunstancia cuando se trata de luchar por tus convicciones en la vida, sin importar el costo. Patricia es una verdadera mujer de izquierda, alguien que a pesar del tiempo no ha cambiado su enfoque y no ha dejado de trabajar por la gente. Y te digo una cosa, es la verdadera creadora de la iniciativa de vacaciones dignas, que no te digan lo contrario. Llegó el final y espero que la historia de Patricia te lleve a romper esquemas y a luchar por eso que quieres a pesar de las circunstancias. No olvides por favor compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos juntos, juntas y juntes cambiar la situación que estamos viviendo actualmente. Te doy la bienvenida al episodio número 10 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio final de la Jornada de la Mujer y no podíamos cerrar esta jornada sin una gran invitada, alguien que personalmente yo admiro porque es de esas mujeres chingonas que este país necesita
y pues para cambiarlo. Senadora Patricia Mercado, bienvenida. Muchísimas No, gracias por aceptar. no, al contrario, gracias para platicar con ustedes. Pues la historia de la senadora Patricia Mercado, pues es una historia llena de muchos, pues conflictos, siento yo, que muchas personas se hubieran rendido de inicio y creo que sus convicciones, yo ya me corregirá a lo largo de la plática, pues la fueron moviendo a lo largo de todo esto, ¿no? Y la primera pregunta con la que inicio estas conversaciones, Patricia, es, ¿quién es Patricia Mercado? Pues mira, soy sonorense, soy un activista, soy una mujer de 65 años ya. Empecé mi activismo a los 14, 15 años. Estuve en una escuela católica de monjas católicas cuando hubo una corriente al interior de la Iglesia Católica que se llamó la Teología de la Liberación. Y digamos una propuesta, ¿no? Una propuesta pues ideológica, se puede decir, de compromiso con los pobres y sobre todo digamos, la corriente más amplia, más robusta se dio en América Latina, aquí en América Latina y en México a través de los jesuitas. Y yo estaba con unas monjas, las Mercedarias de Berris, que pues que también, ¿no? Eran parte, estaban convencidas de este planteamiento. Entonces ahí empecé mi participación, pues desde muy jovencita, no, jovencita, digamos eso, como 15 años, porque pues ya estaba en la preparatoria, ¿no? Ya me estaba preparando para, pues, de alguna manera, la universidad y empecé como a estudiar, ¿no? Todo el tema de desigualdades, de pobreza. Además, yo vivía en un entorno muy desigual, ¿no? Mi familia había unas disparidades muy grandes. Entonces, no me pasaba desapercibidas esas disparidades, ¿no? Que unos tenían mucho, otros tenían poco, unos que iban migrando y que pasaban el río, ¿no? Para irse a Estados Unidos y otros pues con poder económico. Entonces, entre que yo, ¿no? Tenía algo en mi vida cotidiana que no me checaba y por otro lado el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Y entonces, bueno, pues ahí inicio y me vengo a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM Economía y sigo en participación ciudadana, participación política. Y bueno, lo primero que decido cuando llegué a la universidad, pues fue comprometerme. Empecé a conocer la propuesta feminista, ¿no? Estaba la segunda ola en toda su expresión, a favor de la interrupción, digamos, de la libre decisión de las mujeres, contra la violencia, la diversidad, el reconocimiento de los derechos sexuales. Entonces, bueno, pues he sido una activista, sobre todo una activista, ¿no? Que he ido y venido en la participación política, o sea, participo en la política, como cuando fui candidata a la presidencia, pero luego regresé a la organización ciudadana y he ido y venido, ¿no? Y en ese sentido, por eso me siento como tan vinculada a todas las agendas de la sociedad civil y sobre todo soy una feminista, activista, demócrata, socialdemócrata, una mujer de izquierda, comprometida con la justicia y comprometida también con los derechos y las libertades. Quiero remarcar una verdadera mujer de izquierda, no una, no de los políticos, pues, las políticas circunstanciales de a conforme va el partido se van alineando. No, Patricia Mercado ha sido una mujer de izquierda de toda su vida. Y dentro de esta historia, vamos a regresarnos un poquito algunos años atrás, porque creo que hay varios momentos importantes en la vida. Una de las anécdotas que siempre cuenta usted es cuando en la escuela usted salva a una de sus compañeras porque la amarraron y creo que es de sus primeras muestras de estar contra la injusticia, ¿no? Así es, sí, no, era kinder, ¿eh? Era kinder, Ay, 5 años más o menos. Y sí, esta amiga era muy traviesa y pues estábamos en un colegio de monjas, no en este otro, sino en un colegio de monjas muy tradicionales, esas que te ponían hincada en medio del patio, en el sol, ¿no? Porque traías un poco arriba la falda del uniforme o alguna travesura así.
Y efectivamente, sí, entonces la amarraron a la silla con las manos hacia atrás. Y bueno, pues yo creo que en ese momento yo sentí una cosa terrible, o sea, cómo verla ahí amarrada. Y entonces me fui por abajo de la mesita, ¿no? De las mesitas hasta llegar a su lugar y la desamarré, ¿no? Claro. Y yo creo que a las monjas les produjo gracia y no nos castigaron ni nos dijeron nada, ¿no? Pero sí, es lo que te digo, como que no sé, siempre pues siempre tuve eso. Yo creo que todas las personas en general, ¿no? Aquellas que decidimos, digamos, no ser o más bien, decidimos en positivo que cada vez que algo no te gusta, que algo no te tiene cómodo, intervienes para tratar de cambiarlo. Y eso, pues en México, digamos, cuando se empieza a derrumbar el partido de Estado y empieza a generarse, ¿no? Una serie de nuevos movimientos ambientalista, feminista, de la diversidad sexual, democrático, ¿no? Que todo este movimiento que logra un entramado institucional para el respeto al voto y demás, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que todos y todas, pues hay algo en nuestra vida cotidiana que nos cambia la vida, ¿no? O sea, doña Rosario Ibarra de Piedra, que fue la primera mujer candidata a la presidencia, ella fue 2 veces candidata, pues era una ama de casa, era una señora ama de casa, cuidaba a sus hijos y tal, le desaparecen a un hijo que se metió en la guerrilla, ¿no? Y bueno, pues como ella decía, ¿no? Pues puede haber cometido actos ilegales, pero no tienen por qué desaparecerlo. O sea, Claro. júzguenlo, pero no tienen por qué desaparecerlo. Entonces se vuelve candidata a la presidencia, se vuelve con un liderazgo impresionante porque le pasó algo en su vida cotidiana que decidió, pues, no quedarse a llorar la desaparición de su hijo, sino intervenir para cambiar las cosas y encontrarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me pasó eso también, o sea, en mi vida cotidiana, pues había cosas que no me gustaban bueno, que seguí trabajando por incidir y como tú dices, pues eso es lo que me ha movido siempre, ¿no? Más mis convicciones a seguir o en la política o en la organización ciudadana, pero sí a seguir incidiendo para cambiar, ¿no? No ha sido fácil, ni ha sido todo color de rosa, por supuesto que no, y menos en la participación política, todavía en la participación ciudadana es mejor, pero pues finalmente, ¿no? Tratando de sostenerme y de hacerme pues resiliente, ¿no? De levantarme pues cada vez que sufrí alguna gran desilusión, un gran golpe, una exclusión, pues entonces, pues esa ha sido la historia. Y pues lo está diciendo, o sea, ha sido un desafío, ha sido un reto, pero creo que uno de los grandes retos es enfrentarse a la familia. Y en su momento, pues su mamá, pues como toda familia tradicional, ¿no? Y justamente lo hemos estado hablando a lo largo de esta jornada, los roles de género, los estereotipos de género, las reglas de cómo se supone que las mujeres deben de hacer, y en este caso su mamá, pues su mamá esperaba que usted se casara, que tuviera una familia, que tuviera hijos, que se dedicara al hogar, porque pues usted era la mayor, era la modelo, le empezaba a cargar con todo esto, o sea, era como lo que esperaban en casa contra lo que usted quería. Sí, sí, definitivamente mi madre digamos, no fui una ni joven ni niña rebelde, ¿no? O sea, más o menos obediente, estudiosa, sacaba muy buenas calificaciones, digamos, no era traviesa y tal. Entonces, cuando yo terminé la secundaria, pues yo tomé el verano lo tomé aprendiendo mecanografía, que era, ¿no? Y taquigrafía, que es lenguaje pues que usan mucho, sobre todo las secretarias, ¿no? Para tomar notas, porque son puros símbolos muy rápidos. Yo tomé eso porque me preparé para estudiar eso y ser secretaria, ¿no? Esa era lo máximo que yo podía aspirar, ¿no? Mientras me casaba, por supuesto, me casaba de preferencia con un agricultor, con dinero en Sonora y tal, ¿no? Ese era Pero como yo ya estaba con estas monjas, ¿no? No, perdón, eh, como
digamos, ya yo había sido buena en la escuela y le dije, mamá, está bien, o sea, estudio para secretaria. En ese momento para mí, yo era de Ciudad Obregón, Sonora, o sea, no había otra opción, mi ignorancia era mucha también, ¿no? Entonces, hay alguien que le dice a mi madre, oye, pero ¿qué te pasa? ¿No? La Patricia es muy inteligente, mira sus calificaciones, ¿cómo que la vas a meter a estudiar taquigrafía para que sea secretaria? Tiene que estudiar la preparatoria, que siga adelante, ¿no? Y bueno, de esas cosas de la vida, y que mi mamá me dice, oye, ¿quieres estudiar la preparatoria y seguir estudiando? Y le dije, claro que sí, por supuesto, ¿no? Entonces fue cuando llego con estas otras, con esas otras monjas, donde me involucro ya en un proyecto a favor de la justicia, ¿no? Pero cuando asumo eso, porque eran esos mis 14, 15, 16 años, cuando asumo eso, yo digo, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar, o sea, dije, no me voy a casar con un agricultor, no, yo quiero al mundo, yo quiero a todas las personas, el amor al prójimo, entonces no puedo dedicarme a una sola persona. Y bueno, pues quise ir de misión, me quise ir de misionera, me quise ir como a diferentes lugares pues para que me dejaran salir más, porque en ese momento, pues ser una mujer sin matrimonio, pues era pecaminoso, ¿no? La única manera era ser monja, era ser como el otro. Entonces yo quería ser, pero monja laica, no quería ser monja religiosa con hábitos y tal. Y entonces, pues ahí fue cuando, ¿no? Finalmente mi madre empezó a ver, pues que sí, yo me empecé a comprometer y a comprometer y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a terminar la preparatoria y quiero seguir estudiando y tal. Y bueno, también ella muy inteligentemente así de decir, pues ok, ¿no? Pues esta quiere volar, pues que vuele, ¿no? Y con todo su dolor, porque efectivamente no quería eso para mí y bueno, pues finalmente ni se opuso, ¿no? Ni ella ni mi padre se opusieron, ok, vete a estudiar a la Ciudad de México, a la UNAM, lo que tú quieres hacer, y bueno, pues esperemos que sea para bien, ¿no? Pero entonces sí, pero finalmente te digo, no tuve que romper violentamente con la familia, no lo tuve que hacer, afortunadamente, como que entendieron, ¿no? Entendieron dónde estaban mis intereses y que eso no se contraponía tampoco a tener una familia, ¿no? No necesariamente, pero no así, o sea, no el 100% sobre eso y renunciar a mis convicciones, a lo que quería hacer, a entrar a la universidad, a ser una profesionista, en fin, ¿no? Entonces sí, así negocié eso, ¿no? Yo creo que en este momento, pues, ya las jóvenes sí se enfrentan a problemas, pero creo que son otros. Sí. En aquel momento era de ver hacer el todo o el nada, ¿no? O sea, la única manera de realizarse como mujer, pues era tener una familia y tener un nombre, ¿no? Un nombre de esposo, de marido, y romper con eso, pues sí era muy doloroso, ¿no? Muy doloroso finalmente en todas las familias. Pero bueno, pues yo ya estoy hablando de los setentas, o sea, ya la nueva ola del feminismo ya estaba, ya había información, ¿no? Ya había libros, ya había cosas, ¿no? Y aquí entra a la historia su maestra de economía en la prepa, que es la Ah, que le sí. abre completamente, pues siento yo que los ojos, ¿no? Hacia lo que sería ya su futuro. Así es, era economía latinoamericana, se llamaba, buenísima, una economista así como con mucha fuerza. Entonces hablaba, ¿no? De eso, de la distribución de la riqueza y de la injusticia y de la desigualdad en América Latina. Y bueno, era muy buena maestra, así a mí me impresionaba mucho y además eso, ¿no? Como que comunicaba muy bien su entusiasmo porque supiéramos cuál era el contexto, ¿no? El contexto económico, social de América Latina, de nuestros países. Y sí, yo dije, no, pues te digo, la ignorancia era mucha en ese momento, ¿no? Entonces yo era muy buena para los números, para las matemáticas, para la física, para la química. Y entonces, bueno, pues estaban las ingenierías, que en ese momento pues era así como que, o sea, entrar a una ingeniería era como, pero decía, bueno, yo necesito entrar a algo que tenga números, porque me gustan mucho los números. Y entonces cuando la conocí a ella y cuando vi, dije, bueno, pues es economía, ¿no? Hay números,
pero sobre todo es una materia que me va a enseñar a entender qué es lo que pasa para saber qué tengo que hacer más allá del amor al prójimo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, economía reúne como los dos requisitos, ¿no? Y ahí decidí que entonces iba a estudiar economía por ella. Aquí hay un episodio, bueno, se va usted a la Universidad de Sonora, está la huelga, participa activamente en la huelga, y hay un episodio que creo yo que es extremadamente machista, y usted lo comenta en una entrevista que a mí me pareció como, no sé, no sé qué hubiera yo hecho en ese momento, con su pareja en ese momento, ¿no? Que le dijo que no se podía ser revolucionaria y virgen, y que porque Así las es. mujeres solo sentían hasta los 30 años. ¿Usted qué hizo con ese tipo? ¿Qué fue lo que le contestó? No, 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 la supercrisis, porque pues yo era pues, tenía que, ya cuando yo estaba en Hermosillo, que me fui a estudiar economía, tenía 17 años, este, pero pues así, muy hija de familia, muy, ¿no? En mi escuela de monjas, de repente llego a la Universidad Pública Hermosillo, Sonora, donde todavía ya era la cola de la guerrilla, ¿no? De la 23 de septiembre, pero finalmente pues había un movimiento pues ahí de jóvenes y de guerrilla todavía muy fuerte. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, este cuate me dijo, no, qué barbaridad, Patricia, o sea, ¿no? Las mujeres revolucionarias no pueden ser vírgenes a los 17 años. Entonces, yo dije, qué barbaridad. Entonces, en mi obediencia, dije, no, pues sí, ¿no? Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, me tengo que quitar la virginidad. Entonces, nos vemos a tales horas, en tal lugar, de tal manera, ¿no? Para perder mi virginidad. Y sí, o sea, yo estaba tan aterrada, porque esas cosas no las hablábamos ni entre nosotras, con las amigas, ¿no? Pues ese era pecado mortal tener una relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, pues estaba aterrada de tal manera que era tal mi miedo que efectivamente no sentí nada más que miedo ese momento, ¿no? Y fue cuando me dijo eso, ay, sí, ¿qué te sentiste? Pues nada, le dije nada. Entonces me dijo, ay, no te preocupes, las mujeres sienten hasta los 30 años. Y yo fui así de decir, ah, bueno, ok, entonces así es esto. Pero no, no, fue terrible. Yo después de eso, la siguiente semana, me regresé a mi casa Obregón, dije, no quiero seguir en esa universidad, me tengo que ir a la Ciudad de México. Yo dije, no, me tengo que alejar, ¿no? Está todo muy enredado. Allá había amigas que se me habían adelantado. Entonces, sí, fue una crisis fuerte. O sea, en este momento la cuento ¿no? Yo les digo a las jóvenes, o sea, las libertades y los derechos que hemos ganado las mujeres, ¿no? Bueno, son historias, ¿no? Y antes Sí, que mí fueron otras historias de mujeres que la vivieron mucho peor que yo, ¿no? Pero digamos, ha sido una historia de reivindicaciones, de luchas, de alianzas, de elaboración de conocimiento para que finalmente, en este caso, la sexualidad para las mujeres no sean reconocidas como derecho, no se nos niegue esa sexualidad para que solamente sea con fines reproductivos, sino que el placer, ¿no? Y la relación sexual por sí misma se pueda vivir sin necesidad, digamos, de que tenga estos fines reproductivos que antes era de esta manera, y por eso, pues, o éramos vírgenes o estábamos aterradas, ¿no? Pero sí, claro. esa es un momento muy difícil, como tú dices al principio, ¿no? Momentos difíciles, muy difíciles, porque además, pues muy jovencita, ¿no? No tenía mucha herramienta para superar eso, pero bueno, afortunadamente lo pude superar, ¿no? Me recuperé de ese abuso finalmente, ¿no? De ese abuso que había sufrido, consentido, pero a la vez, ¿no? Sí, Un claro. abuso, una mentira y una manipulación finalmente, ¿no? Bueno, pues que viví, que acepté, pero que pude recuperar viniéndome acá, y acá me relaciono ya con el movimiento feminista y bueno, también, ¿no? O sea, haber vivido esa experiencia no me dejó en el victimismo,
sino que al contrario, decir, ok, lo que yo viví no es natural, ¿no? Y entonces aquí hay un movimiento que me está explicando, ¿no? Que las mujeres necesitamos derechos y reconocimiento, y entonces ahí, ¿no? Entonces, mi experiencia se volvió decisión de vida, ¿no? Que fue mi decisión de ser una feminista. Y pues ya vamos entrando a esos temas. Estamos hablando del 76-77, cuando participa pues en unas primeras marchas donde, bueno, pedían un aborto libre, se manifestaban por las mujeres que habían muerto pues por la práctica pues irregular de un aborto. Y pues, ¿qué le hacía en ese momento? Pues asumir el costo de eso, porque pues si se enteraba su mamá de que andaba metida en todo esto, pues su mamá se moría. Entonces, pues, ¿qué la llevó? Ahora sí vamos a decir como en esta rebeldía, pues en función de lo que esperaban de usted. Usted ya estaba como que en otro nivel. Te digo, o sea, yo me relaciono con el movimiento feminista en la universidad. Impulsamos un grupo que se llamó Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias con otras compañeras. Nos estudiábamos, ¿no? Y a partir de estudiar, pues hablábamos ahí de nuestros problemas, de nuestra vida y tal, que eran la mayoría de ellos por resultado, no de cada una, sino resultado de esta cultura, ¿no? Machista, patriarcal. Entonces, bueno, pues fue así, ¿no? Fue a través del conocimiento también de decir, pues sí, las mujeres necesitan, o sea, el derecho a decidir, ¿no? Una maternidad voluntaria, anticonceptivos seguros, que no nos despidan por estar embarazadas, ¿no? O sea, en este momento el despido por embarazo es complicado, ¿no? Pero en aquel momento había miles de mujeres despedidas porque se embarazaban, ¿no? Pero a la vez no podían abortar, el aborto era Sí. clandestino. Entonces, bueno, pues simplemente, digamos, me fui adhiriendo a estas causas en una de estas primeras marchas donde llevábamos esto de aborto libre, gratuito, vestidas de negro, por el luto de las mujeres muertas por abortos mal practicados y clandestinos. Había una revista que se llamaba Alerta, ¿no? De estas revistas que no sé si todavía exista, ¿no? Que esas revistas de nota roja, y entonces salimos en la contraportada así de lesbianas por el aborto, asesinas y una cosa tremenda. Y salían unas fotos, estábamos ahí sentadas en un parque, había terminado la marcha, pues muy ingenuas, muy, ¿no? Y sí, yo decía, no, yo necesito comprar todas las alertas del país para que no las vea mi mamá, me va a matar, ¿no? Entonces yo finalmente era como, no quiero que ella sufra mis convicciones, ¿no? Claro. O sea, yo estoy viviendo aquí mis convicciones y mi vida y no quiero que ellos se la pasen mal por lo que yo he decidido ser, ¿no? Entonces, esa era mi razonamiento, ¿no? De por qué no. Entonces mi mamá, bueno, ya sabía en qué andaba, de todas maneras se enteraba. Había un programa de radio muy famoso, muy famoso, de Nino Canún, era muy fuerte, un radio una posición muy crítica, muy bien. Y entonces ella me decía eso, por favor, lo único que te pido es que nunca salgas con Nino Canún. Y se lo cumplí, ¿no? Cuando me invitaban, decía, no, chavas, o sea, vaya otra, yo no voy a ir, no se me va la vida en eso, y bueno, si para ella es importante, pues no tengo problema, ¿no? No tengo problema en darle eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, complicado, pero finalmente, digamos, con diálogo, con comprensión, ¿no? Puedes entender al otro en sus diferencias, en este caso mi madre, y yo creo que además eso me ha ayudado también porque actualmente, ¿no? Y siempre para lograr algo, para avanzar en las agendas, en los derechos, pues me gusta ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Para entender por qué no, para entender dónde está y a lo mejor poder descubrir entonces cómo podemos hacer acuerdos para sacar las cosas. Finalmente fue una experiencia que me forjó en ese sentido. Y bueno, pues ya usted comenzó a romper paradigmas. A los 20 años, pues entra al Partido Revolucionario de Trabajadores, se une pues a todo este movimiento sindicalista que había, pues. Pero pues en esos años, ser mujer y estar en la política, pues era como estar entre fuego, ¿no? Porque pues no era como apropiado, pues si dijéramos así, ¿no? Las mujeres en la política, pues cómo, ¿no?
Veía yo una serie hace poco que decía que si Dios hubiera querido que fueras abogada, no te hubiera hecho mujer, ¿no? Y bueno, según entra al comité de huelga, en donde, bueno, eran 89 hombres y solamente usted. Luego usted en 1985 entra al sindicato de costureras, pues 19 de septiembre, donde las asesora por 7 años y demás. Y pues ahí va usted ya avanzando, 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 hasta que en el 96 se inicia una agrupación feminista de unas 13,000 personas más o menos, ¿no? Que no era un partido político, era una agrupación únicamente y comienzan a trabajar, ¿no? Y demás. ¿Cómo va llegando Patricia? Pues ya está ahí, o sea, de querer comprar todas las alertas, allá pues estarse consolidando. Pues sí, esa es, o sea, yo te agradezco mucho tu investigación, me estás recordando pasajes de mi vida. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que ya, pues ya, ya estaba muy hecha, ¿no? Como que ya estaba muy hecha en el sentido muy hecha en el sentido de tener muy claro a qué me quería dedicar, ¿no? Y que eso lo iba a hacer desde cualquier lugar, ¿no? Desde participación política partidaria o participación política ciudadana, y se fueron dando, como tú dices, yo tuve una experiencia sindical, o sea, es decir, mi grupo primario, después del Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, fue el grupo Mujeres Trabajadoras Unidas Asociación Civil, ¿no? Mujeres en Acción Sindical, que fueron las que trabajamos con las costureras. Entonces, mi agenda, la agenda en la que yo trabajaba, digamos, en los derechos de las mujeres, es la agenda laboral, ¿no? Por eso incluso ahora como senadora, la agenda laboral feminista para mí ha sido muy importante, ha sido una luz en mi camino en estos 4 o 5 años y será así hasta que me vaya el próximo año, que sea ya otra nueva legislatura en el Senado. Es esta agenda, ¿no? O sea, creo, eh, 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 consolidé, digamos, el tema de cómo las mujeres, pues de alguna manera, pues digamos, para lograr mayor autonomía, mayor independencia, mayor posibilidad, ¿no? De avanzar en nuestros derechos, pues es a través del trabajo remunerado, ¿no? De poder hacer que nuestras profesiones, nuestra entrada a conseguir un trabajo y tener ingresos a través de ese trabajo, pues era algo que nos podía potenciar. Y que serían las mujeres trabajadoras, ¿no? Sindicalizadas en aquel momento, que los sindicatos eran fuertes, estaban muy presentes en la vida pública, pues eran las que iban a jalar a las campesinas, a las mujeres amas de casa de sectores más populares, clase media, ¿no? Que iban a ser un poco las que iban al frente, ¿no? De esto. Y entonces por eso, pues me metí a la vida sindical, ¿no? A través de que participé en este partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y ahí mi experiencia cuando fui parte de una huelga en el 83, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y efectivamente, pues eran 89 hombres y yo, ¿no? También, pues tendría 21, 22 años. Y fue un antes y un después, ¿no? Un antes y un después en mi formación también comunicativa, ¿no? Porque tenía que tomar el micrófono y hacer propuestas frente a 15,000 obrerotes, ¿no? Que además, pues era como bien difícil que me aceptaran, me chiflaban y tal, y yo, pues ahí, ¿no? Con mi micrófono y con muy, 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 muy fuerte, muy parada, diciendo, pues estas son mis posiciones y yo quiero decirles a ustedes que así tenemos que movernos en la huelga, en fin. Entonces, pues eso fue, o sea, el mundo sindical todavía el mundo sindical sigue siendo muy masculino, es el más masculino de todos, ¿no? Ya se cambió la ley federal del trabajo, ¿no? Y ahora las direcciones sindicales tienen que tener a mujeres, ¿no? De manera proporcional a su presencia en los centros de trabajo y en los propios sindicatos, a ver si podemos ya empezar a nivelar un poco, ¿no? Pero bueno, también los sindicatos no están en su mejor momento, población joven como ustedes, no creen en ellos, no creen en esa forma de organización.
Entonces, pues estamos viendo, ¿no? Cuáles son las nuevas formas de organización colectiva de los trabajadores para que negocien mejor sus prestaciones, sus derechos. Entonces, bueno, a mí la agenda laboral me parece central, ¿no? O sea, me parece que la forma de lograr justicia social, que es mi compromiso desde los 13 años, lograr justicia social es a través del trabajo, a través de los derechos laborales para todos aquellos pues que no tenemos, digamos, el capital, ¿no? Para invertir, sino que somos fuerza de trabajo. Entonces, me parece que eso es una sociedad con justicia, que así son los países de Europa, los más igualitarios, tienen en el centro el tema del trabajo con los mejores derechos laborales reconocidos, y me parece que a nuestros países les hace falta eso. Entonces, bueno, por eso seguí pues ese proceso y ese camino, ¿no? En 2003 llega y ahora sí ya definitivamente el partido político México Posible. Y en 2006, pues creo yo que llegó un momento clave en su vida, que fue la candidatura presidencial por Alternativa Social Demócrata y Campesina, que como usted lo decía, no era usted la primera candidata porque había estado Rosario Ibarra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, pero la agenda que usted traía, pues sí era como que lo que venía como a mover todo, ¿no? Como lo que venía a simbrar todo, porque pues su agenda, como lo ha dicho hasta el momento, ¿no? Ha sido muy de derechos humanos, muy de temas que muchas personas no se atreven a tocar. ¿Cómo era en ese momento? Pues venía a romper con un status quo, siendo candidata mujer con una agenda que era un tabú para estos años que sí era 2006, pero aún así vivíamos con muchísimos tabús, principalmente pues sostenían derechos humanos. Sí, sí, yo creo que, a ver, la candidatura a la presidencia en el 2006 tenía como precedente 10 años atrás, donde un grupo de feministas decidimos que había que entrar a la política, ¿no? Que teníamos que estar en las mesas de discusión, porque había caído ya el partido de Estado, venía una reforma al pacto social, un nuevo pacto social y político que teníamos que estar, porque el pacto postrevolucionario, las mujeres no estuvimos, ¿no? No había mujeres en las constituyentes, no había mujeres en ni una, ¿no? Entonces ahora ya teníamos experiencia, agenda, demandas, ¿no? Ya teníamos un análisis de cuáles eran los problemas y necesitábamos estar ahí para tener voz en el nuevo acuerdo social y político, que necesariamente iba a pasar por la política, iba a pasar por el Congreso, ¿no? Porque ahí se firman los pactos, digamos, las reglas de convivencia que queremos en el país, y entonces, pues teníamos que estar. Entonces, y, y también decimos, además, pues ya muchas mujeres están en esta convicción y hay cada vez más liderazgos. Entonces hay que hacer algo propio, ¿no? Hay que hacer algo propio, no nada más que se vayan a los partidos políticos a empezar a batallar para que les hagan caso y para qué tal, sino vamos a hacer uno más o menos, o sea, uno propio, ¿no? Claro. No fue propio totalmente, porque las reglas del juego eran las reglas para hacer partidos, eran una cosa demencial, tuvimos que hacer alianzas, ese es otro asunto. Pero sí estábamos convencidas y convencidos algunos de que sí había una parte de la sociedad mexicana que le apostaba a una agenda de izquierda socialdemócrata, es decir, lo mejor del socialismo y lo mejor del liberalismo para tener una candidatura así. No daba para ganar la presidencia, pero sí daba, digamos, para tener una fuerza política propia con esta agenda sin regateos y tal. Entonces, pues fue como entro a la candidatura a la presidencia y efectivamente había este millón de personas, ¿no? Que estaban dispuestas, pasara lo que pasara, a decir, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero oír. Y entonces hicimos pues esta campaña a favor de la legalización del aborto, a favor de de la regulación legal, digamos, para legalizar las drogas, ¿no? El tema de los derechos de la diversidad sexual, digamos, el reconocimiento de los derechos sexuales, ¿no? Y entonces
y bueno, había un planteamiento sobre todo, ¿no? Pero sobre todo el tema, estos temas, había una población joven, nosotros no teníamos dinero, entonces mi campaña la hice en auditorios universitarios, eso no costaba, simplemente en la universidad pues abría el espacio a los candidatos y bueno, yo sí lo tomaba. Y realmente sí, yo creo que muchos de mis votos fueron votos de jóvenes y además de mujeres, ¿no? Porque también, digamos, la agenda de mujeres y además yo ya para el 2006, la agenda contra la violencia hacia las mujeres, que inició más o menos en 1998, que se da una reforma muy potente, pues ya traía algunos años, ¿no? Entonces, ya había un contexto de mujeres diciendo, yo puedo, entonces ella también puede, ¿no? Cuando Rosario Ibarra era, pero esta señora, ¿qué le pasa? ¿No? Si yo no puedo, eran mujeres más sometidas, más, ¿cómo cree esta señora que va a poder ser presidenta? En mi momento era, yo puedo, yo rompí una relación de violencia, yo soy una jefa de familia que estoy sacando a mis hijos adelante, yo tal, yo estoy trabajando y traigo dinero a mi casa, ¿no? Entonces yo puedo, ella también puede. Y entonces también había las mujeres ya en ese momento sí podían votar por otra mujer. Michelle Bachelet estaba ganando en Chile, ¿no? Casi como de las primeras presidentas, estaba la presidenta de Argentina. Entonces había un contexto, ¿no? Había un contexto interesante. Sí, muchos me decían, no, pues es que tu agenda es para Suecia, ¿no? O sea, muy exótica, no es para México, esto aquí no, no, claro que sí. A lo mejor no es una mayoría, pero sí es un número suficiente de personas que pensamos que estos temas son parte de la agenda democrática que finalmente estamos ganando en el país, la agenda de inclusión, la agenda de no discriminación. Y bueno, pues yo tengo la mejor experiencia y el mejor recuerdo de esa campaña, ¿no? O sea, realmente ahí se condensó, pues yo decía, bueno, pues, ¿no? Me vine preparando de alguna manera, ¿no? Me vine preparando para mostrarme, porque finalmente, pues, me mostré, ¿no? A través de mí, pues, hablaban todas estas personas y sobre todo mujeres feministas que habíamos querido entrar en esta agenda, pues, pues, era muy fuerte, ¿no? Pero mira, había reglas democráticas. Cuando Rosario Ibarra y Cecilia Soto participar en los debates, imposible. Eran los tres más grandes o los dos más grandes, nadie más participaba, los medios no tenían obligación de sacar nada. Cuando yo fui candidata, los medios, aunque sea unos segundos, pero no podían sacar a los otros candidatos y a mí no, aunque sea unos segundos, ¿no? Los debates teníamos que participar todos y pues era muy importante porque era, ¿no? Es un momento donde te conoce la gente, ¿no? Y entonces por eso yo también pude llegar a ese millón de personas, porque si no hubieran existido esas reglas democráticas más equitativas en la contienda electoral, pues simplemente no me conocen, a lo mejor hubieran votado por mí, pero no hubieran sabido de mi existencia, ¿no? Entonces, porque bueno, en ese momento se pagaba los medios de comunicación y pues para nosotros eran impagables, ¿no? Entonces, más bien teníamos que recurrir a estas pequeñas reglas del juego en el sentido de que tenían que darnos espacios a todos, ¿no? Así es que esa fue mi experiencia, digamos, complicado en el sentido de, híjole, ¿no? ¿Qué temas trae? O sea, un outsider completa, ¿no? Pero bueno, ya empezaba en ese momento este fenómeno social que hay en muchos países de que estos outsiders, ¿no? Vienen por el margen y unos mejores como Obama, unos peores como Trump, pero que finalmente, pues, te sales del lugar común pues hay una población que ya está cansada de que las cosas no funcionen y dicen, pues, le apuesto a esta novedad, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó con mi candidatura y muy agradecida, muy reconocida. Creo que le dimos, terminando esa campaña, se legalizó el aborto en la Ciudad de México, ¿no? Se legalizó el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, yo digo, contribuimos a generar un ambiente, ¿no? Para que eso fuera posible. Y pues todo suena maravilloso, pero ¿cómo ha sido equilibrar su vida personal con su vida profesional? Porque pues como mujer política exitosa,
ha logrado causas y demás, pero pues algún momento, pues también la vida personal es importante, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues ella no, o sea, nunca se casó, nunca tuvo hijos, siempre fue dedicada a esto, pero pues sí es necesario tener una vida personal y ustedes, mujeres, creo que tienen como el triple de carga a veces, ¿no? Para poder equilibrar esa vida personal, esa vida personal. ¿Cómo ha sido para usted, pues, lograr ese equilibrio? Pues, porque pues en este juego también siento yo que Horacio, su esposo, ha jugado un papel importante. Sí, claro. Mira, precisamente por eso, y creo que las feministas lo estamos haciendo, porque en general el lugar que nos ha tocado a las mujeres es el lugar de la vida cotidiana, de los servicios, del cuidado, ¿no? De todo lo que ha sido, pues, el servicio a los otros, ¿no? Y hay una parte negativa en esto, que ha sido un trabajo no remunerado que nos impide, ¿no? El desarrollo de nuestra personalidad, de nuestros deseos, de ser sujetos de nuestra vida. Tenemos demasiadas responsabilidades que culturalmente se nos han puesto encima, pero a la vez reivindicamos esta vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que la entrada de las mujeres a la política y las últimas, digamos, los últimos debates, las últimas agendas, los últimos pactos que estamos haciendo es precisamente esta conciliación entre la vida personal y la vida laboral, entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? No vivir para trabajar, trabajar para vivir la vida personal, ¿no? Y como cada quien la quiera vivir. Entonces, más bien lo que estamos haciendo es cómo se valora el trabajo no remunerado de cuidados de los otros, ¿no? Y cómo se iguala, ¿no? Entre todos y todas, sin discriminación, el trabajo remunerado. Entonces, bueno, hablando, o sea, diciendo esto, en el sentido de no queremos una conciliación que nos haga supermujeres y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo que viví, ¿no? Y que fue, yo dije un poco, eh, cuando, digo, conocí a Horacio y sabía un poco de su vida y de cómo era, ¿no? Dije, no, o sea, este cuate no solamente me gusta, me enamoré de él y tal, sino que sí puede ser padre de mis hijos. Yo sí quiero tener hijos y porque va a estar, ¿no? Yo quiero seguir mi vida y eso va a implicar que yo estoy fuera de la casa, ¿no? Entonces yo necesito a alguien que comparta las responsabilidades de la casa y sobre todo de los hijos. Dije, este cuate sí lo va a hacer, ¿no? Lo que conozco de él y tal, sí lo va a hacer. Entonces, pues puedo ahora sí que lanzarme al agua. Y bueno, hubo momentos donde había que conciliar porque me costó trabajo los embarazos. Tuve 6, 7 meses en la cama en mi primer embarazo, ¿no? Pero era, bueno, es el momento de esta decisión y bueno, es mi cuerpo, ni modo, ¿no? Soy la persona gestante, entonces pues tengo que estar estos meses, ¿no? Para lograr lo que yo quiero, que es tener hijos, ¿no? Entonces, es eso, yo he distribuido las responsabilidades familiares entre Horacio y yo, por supuesto también en los trabajadores del hogar, ¿no? La trabajadora, el trabajador del hogar, que siempre ha sido, siempre reivindicado una relación laboral, y que por eso además me he comprometido tanto también con esta agenda, ¿no? Que yo creo que ahí vamos ya sacándola. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí necesitamos una nueva masculinidad, creo que ya se está dando ahora en toda este debate que tuvimos para doblar las vacaciones, ¿no? Fue bien importante porque yo decía, antes a las mujeres nos interesaba el tiempo de la vida, los hombres no, los hombres ¿no? O sea, no importa que trabajaran 24 horas para traer más dinero a la bolsa, pues eso era su cultura, ser proveedores, ¿no? Estar fuera, estar en la calle, ¿no? Entonces, ya no, ¿no? También cada vez hay más hombres que sí valoran esta vida personal, que están valorando el tiempo de otra manera, la convivencia de otra manera, su vida personal de otra manera. Me decían una encuesta que hicieron una de las cámaras empresariales, que hicieron una encuesta de trabajadores de 18 a 40 años. ¿Qué querían?
¿no? ¿Qué querían de las empresas? ¿Qué les... Entonces, bueno, obviamente se encontraron con este tema de jornadas flexibles, espacio, ¿no? El espacio de trabajo, ya no quiero ir a la oficina necesariamente, ni todo esto. Pero decía que una de las edades, me iba a mandar la encuesta, decía, yo me quedaría en una empresa que pagara guardería para mi mascota, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Son como nuevos, antes, Intereses. bueno, nada más las guarderías, los niños. Bueno, en este momento las mascotas para los jóvenes son muy importantes. Entonces, una empresa que diga, sí, yo pago guardería para mascotas, bueno, es padrísimo, ¿no? Entonces, están cambiando, digamos, estas cuestiones, ¿no? En aquel momento sí, pero yo creo que en este momento la posibilidad de negociación entre las parejas digamos, diversas, ¿no? Para cuidado de hijos o responsabilidades familiares, con la revolución tecnológica que hay, que cambian los espacios y los tiempos del trabajo, ya la negociación de cuidados es distinta a la que pude haber vivido yo y eso me da mucho gusto y por eso estamos empujando la agenda de que el Estado se responsabilice de los cuidados, que no sean las mujeres, que no sean solamente las familias, en fin, ¿no? Toda esta nueva, pues esta nueva recomposición de la vida y de los acuerdos de vida y sociales que necesitamos para relación distinta, ¿no? Para Claro. todas estas tareas. Su vida ha sido una lucha constante contra, en la escuela con las monjas, en su casa con las expectativas de sus padres, contra el sistema machista, entre varias otras luchas. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Este, no sé, pues así como arrepentirme, no, ¿eh? Sí, podría, mira, por ejemplo, digo, es una historia muy larga, pero yo te decía que yo venía estos 10 años, ¿no? Antes de ser candidata a la presidencia con otras compañeras feministas que, ¿no? Que tuvimos este pacto, para esta visión. Y en algún momento, cuando terminó la campaña y tal, en algún momento yo me separé de ellas, ¿no? Como que perdí la perspectiva, y eso yo hablo mucho con las mujeres políticas, perdí la perspectiva que o sea, mi primer círculo de apoyo, de sostenimiento, eran mis compañeras, no eran mis compañeros, ¿no? Porque así está la cultura. Los hombres hacen alianzas entre ellos, ¿no? Se Sí. sienten cómodos entre ellos con poder económico, con poder político, con poder militar, ¿no? Y entonces, bueno, pues las mujeres entonces entramos ahí muy raspadas, ¿no? No necesariamente somos bien recibidas, aunque sea inconsciente, no es por mala intención, es cultural. Entonces, las primeras que tenemos que armar, decir, ¿sabes qué? Ok, yo voy para allá, pero eso significa que todas vamos y entonces me sostienen y entonces necesito y la otra necesita otra cosa. Ese pacto no lo podemos romper y yo lo rompí y me fue muy mal. Yo me arrepiento mucho de eso, de no haber tenido no haber tenido la claridad, ¿no? De decir, no te muevas de ahí, Patricia, este es tu pacto y luego negocias con estos, ¿no? Así va a ser, así no va a ser, pero tus lealtades están acá, ¿no? Y te digo, me fue muy mal porque, pues, me fue muy mal porque estos nos quitaron el partido, hicieron, digo, lo perdieron igual, pero pero sí me sentí muy responsable, no solamente por mi caída, sino por la caída de esa propuesta política que tenía que haber seguido adelante, ¿no? Claro. Y si bien, digamos, hubo muchos gandallas y que se equivocaron, pero bueno, en primer lugar, la autocrítica, en primer lugar yo, que tenía mucha responsabilidad. Entonces, de eso sí me arrepiento, he aprendido la lección, he tratado de no olvidarla, y bueno, seguramente de muchas otras cosas, pero en este Claro. momento te cuento esa. ¿Qué le diría a la Patricia de hoy a esa niña que desató a su amiga? Que muy bien, que hay que seguir por ese camino, que no hay que permitir la violencia y las injusticias, porque pues es la manera de vivir en paz, con calidad, ¿no? Con posibilidades pues, de seguir en la vida gozosamente.
Si pudiera hoy, en este momento, yo le doy un papel y si pudiera escribir un mensaje para meterlo en una botella y que otra generación lo leyera, ¿qué escribiría? Mm, Este, pues que espero que ya la división sexual del trabajo que tenemos ahora, las mujeres en la casa con trabajos de cuidados no remunerados, los hombres en la calle con trabajo remunerado, haya terminado, ¿no? Que ya estemos unas, otras, con todas nuestras diversidades, transitando, ¿no? Entre la vida privada y la vida pública, un Estado fuerte, un Estado potente, con recursos para garantizar el derecho al cuidado de las personas como Estado, como instituciones del Estado y con recursos, digamos, fiscales para el cuidado. Eh, y en ese sentido, bueno, pues ya, ¿no? El reconocimiento pleno que todavía no lo tenemos, el reconocimiento pleno a que las mujeres, que ya se haya reconocido plenamente y que las mujeres estén gozando del derecho a decidir. O sea, que nuestro cuerpo y la función reproductiva de las personas, mujeres y personas gestantes, no sea un mal destino, ¿no? Sino que realmente pues tengamos todos los elementos para, si decidimos seguir adelante, tengamos todas las condiciones, y si decidimos interrumpir esos embarazos, que tengamos todas las condiciones para pues finalmente establecer relaciones de mayor, ¿no? Amor, respeto, reconocimiento, que eso esté sucediendo. A lo mejor otras más cosas, pero por lo pronto te diría eso, que esté sucediendo eso. Y que si no está sucediendo, pues que se pongan a hacer algo. Un último mensaje. Pues un último mensaje, pues hay que participar de manera muy fuerte, hay que defender la democracia. La democracia no importa que sea, o sea, media precaria, media ahí, que todavía nos falte mucho, pero siempre hay que defender. La democracia es inclusión, democracia es igualdad, democracia es no discriminación. Las democracias pueden volver atrás, ¿no? Las mujeres en Irán ya podían estudiar, ya podían salir de su casa, ya podían decidir con quién se casaban, y llegó un gobierno autoritario y las fusiló y las metió a la cárcel y las encerró y las sacó de las escuelas. ¿No? Esta semana hemos visto niñas, ¿no? Niñas envenenadas, y se cree que son organizaciones de hombres que no quieren que vayan a la escuela, entonces las envenenan pues para provocar situaciones como feas, ¿no? Entonces las democracias hay que defenderlas todos los días, y bueno, pues mujeres, hombres, personas jóvenes sobre todo, pues que piensen qué mundo quieren ahora y qué mundo quieren para el mañana, y creo que hay que seguir fortaleciendo derechos, fortaleciendo libertades y fortaleciendo un país que viva con mayor justicia social, con menos desigualdades, ¿no? Para pues que todos tengamos como oportunidades en la vida iguales en el trato y en las posibilidades de hacer. Agradezco muchísimo pues que haya aceptado ser parte de esta jornada. La comprometo a otra entrevista porque me quedé como con 3 hojas de preguntas de explorar todavía. Espero que Bueno, con mucho eventualmente gusto tengamos más otra adelante. entrevista. Y pues Claro. bueno, agradezco mucho estas cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio y con este me despido por ahora. Pero nos vemos muy pronto con la segunda parte de esta 4ª temporada. No olvides compartir el episodio para que el mensaje llegue a más personas, y tampoco se te pase suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si no ves YouTube, en cualquiera de las plataformas de audio. Y por supuesto, no se te pase seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto.